En menos de 3 semanas podría desatarse una guerra comercial entre Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Donald Trump acaba de anunciar aranceles históricos del 30 y 35%, y las potencias afectadas ya están preparando represalias. Estamos ante el inicio de una nueva crisis global. Te contamos lo que los noticieros no dicen. El mundo vuelve a temblar con una sola palabra de Donald Trump, el expresidente y ahora nuevamente mandatario de Estados Unidos. Lo ha hecho otra vez. Anunció aranceles tan agresivos que ya se habla, sin rodeos, de una inminente guerra comercial global. Y no es una exageración. Desde su red social Truth Social, Trump soltó la bomba. Tarifas del 35% para Canadá y del 30% para la Unión Europea y México. La fecha límite, el 1 de agosto. Y si no hay acuerdo, se aplican sin piedad. Las consecuencias podrían sentirse en cada esquina del planeta, desde los supermercados de Texas hasta las fábricas de automóviles en Alemania y los campos de aguacate en Michoacán. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Trump vuelve a apuntar su dedo contra los aliados históricos de Estados Unidos? Según el propio presidente, el arancel contra Canadá responde a 2 razones explosivas: el tráfico de fentanilo, que acusa de llegar a Estados Unidos desde suelo canadiense, y lo que él llama prácticas comerciales desleales. Pero el mensaje va más allá de la economía. Trump, con tono desafiante, dijo que si Canadá no ayuda a frenar el flujo de drogas, el castigo económico se mantendrá. Sí, lo estás oyendo bien. Trump no solo mezcla comercio con diplomacia, sino que utiliza los aranceles como una herramienta para presionar políticas internas de sus socios. El primer ministro canadiense, Mark Carney, reaccionó de inmediato. Con un gesto serio y rodeado de banderas, anunció que Canadá seguirá negociando hasta el último minuto. Y sí, Ottawa ya recibió una carta oficial desde Washington con todos los detalles de la amenaza comercial. Pero eso no garantiza una solución. Y esto apenas comienza. Porque mientras todos los ojos estaban en la tensión con Canadá, la Unión Europea y México también fueron blanco de nuevas advertencias. En pocas palabras, si no ceden ante las condiciones de Trump, también serán golpeados con un arancel del 30% sobre sus productos. Esto incluye todo, desde coches alemanes hasta vinos franceses, productos electrónicos y alimentos procesados. Un golpe directo a miles de empresas y millones de trabajadores en ambos lados del Atlántico. La reacción europea fue inmediata y furiosa. En Bruselas, los 27 países miembros de la Unión Europea convocaron una reunión de emergencia. Allí, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, no se anduvo con rodeos. Si estas tarifas se implementan, prácticamente se prohibirá el comercio con Estados Unidos. ¿Te imaginas un mundo donde los productos europeos desaparezcan de los estantes en Estados Unidos? ¿Donde una botella de vino francés cueste $40 en lugar de 15? ¿O donde los automóviles alemanes pierdan toda competitividad frente a los modelos asiáticos? Šefčovič lo dejó claro. Un arancel del 30% es insostenible. Es una declaración de guerra comercial. Pero Europa no se quedará de brazos cruzados. Aunque han postergado hasta el 1 de agosto la implementación de sus propias represalias, que afectarían más de 21,000 millones de euros en productos estadounidenses, también preparan un arsenal mayor. Hasta 72,000 millones de euros en nuevas contramedidas están sobre la mesa. Francia, por ejemplo, exige activar de inmediato una poderosa herramienta legal llamada Instrumento Anticoerción, que autoriza a la Unión Europea a castigar a cualquier nación que utilice el comercio como arma política. Alemania, más cauta, pide una respuesta pragmática, sabiendo que sus industrias dependen profundamente del mercado estadounidense, pero la tensión se corta con cuchillo. Italia, mientras tanto, ha sido la voz de la advertencia. Una guerra comercial total con Estados Unidos nos arrastraría a todos. Y aquí es donde el panorama se vuelve todavía más inestable. Porque no se trata solo de dinero o aranceles. Esto va de soberanía, poder, orgullo nacional y elecciones. ¿Sí? Elecciones. Trump sabe muy bien que este tipo de medidas son bien recibidas por ciertos sectores industriales estadounidenses y que podrían darle impulso político en su intento por mantener la presidencia. En sus palabras, los aranceles no son un castigo, sino una forma de proteger el empleo americano. Pero en realidad, muchos expertos alertan que lo que viene es un juego peligroso, y nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar Trump.
Y justo cuando el caos parecía acotado al norte y al otro lado del Atlántico, aparece un tercer actor atrapado entre la diplomacia y el desastre: México. El país latinoamericano más interconectado con Estados Unidos enfrenta ahora una amenaza directa que podría sacudir su economía, su política interna y su relación bilateral más importante. Y no es poca cosa. Trump ha prometido imponer un arancel del 30% a todas las exportaciones mexicanas si no se alcanza un nuevo acuerdo comercial antes del 1 de agosto. Sí, escuchaste bien. Aguacates, autopartes, textiles, cerveza, acero, alimentos, electrónicos, todo estaría en la línea de fuego. El gobierno mexicano reaccionó rápido, pero con tono diplomático. Se activó de inmediato una mesa binacional de emergencia, en un intento por ganar tiempo, calmar los mercados y evitar una escalada que, según economistas, podría costarle a México hasta 450,000 empleos directos si los aranceles entran en vigor. Las palabras desde Palacio Nacional fueron medidas, pero no por eso menos claras. Buscaremos una solución dialogada. Nuestra economía depende de la estabilidad regional, dijo un portavoz de la Secretaría de Economía. Pero las cifras no mienten. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a parar a Estados Unidos. Un arancel del 30% tendría un efecto dominó brutal. Fábricas que cerrarían, inversiones que se congelarían, familias enteras sin ingresos. Y lo peor, una presión brutal sobre el peso mexicano, que ya empezó a temblar tras el anuncio de Trump. Y como si fuera poco, hay un componente político imposible de ignorar. Trump, una vez más, vincula la economía con la seguridad. En su amenaza, sugiere que México ha sido laxo en frenar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Y aunque no lo dice directamente, condiciona el alivio arancelario a una cooperación más estricta en la frontera. ¿Está usando Trump los aranceles como palanca para imponer su política migratoria? Todo apunta a que sí. Y eso genera enorme tensión en Ciudad de México. El canciller mexicano, sin mencionarlo directamente, advirtió: no aceptaremos presiones que comprometan nuestra soberanía. Pero detrás de cámaras hay preocupación, y mucha, porque si Washington decide cerrar la llave económica, la sacudida sería continental. Y eso es lo que muchos no están viendo, porque esta no es solo una crisis entre gobiernos, es una crisis entre cadenas productivas, entre empresas, entre consumidores, entre trabajadores de ambos lados de la frontera. Muchas fábricas en Texas, Arizona y California dependen de insumos mexicanos. Muchos empleos en México existen gracias a compradores estadounidenses. Un arancel de este tamaño rompería el tejido económico conjunto. ¿Y América Latina? Observa con atención, porque si la relación entre México y Estados Unidos se fractura, otras economías también podrían sentir el impacto. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, todos países que forman parte del circuito comercial o migratorio con Estados Unidos. Y todos podrían verse arrastrados si el sistema se sacude lo suficiente. Los inversionistas ya están nerviosos. En solo 48 horas después del anuncio, las bolsas latinoamericanas registraron caídas generalizadas. El peso mexicano cayó más de un 4%. Y se habla en voz baja de una posible intervención del Banco de México, si el pánico financiero se desata. Pero eso no es todo. Trump no solo está jugando con tarifas, también está enviando cartas, literalmente, a los líderes de todo el mundo. Ya van más de 20 misivas firmadas por su puño y letra, en las que exige que las empresas extranjeras trasladen sus fábricas a suelo estadounidense. Lo llama patriotismo económico. Y eso sí que preocupa a todos, porque lo que parece una estrategia comercial es, en el fondo, una jugada geopolítica. Trump está tratando de redibujar el mapa del comercio global, y para lograrlo, está dispuesto a amenazar a sus aliados, incendiar acuerdos históricos y, si es necesario, dinamitar el sistema de comercio internacional construido en las últimas décadas. El mensaje es claro: o juegan bajo sus reglas, o pagarán el precio. México, al igual que Canadá y la Unión Europea, ahora tiene dos caminos: ceder a las condiciones impuestas o resistir y arriesgarse a una guerra comercial abierta. Y mientras el reloj avanza hacia el 1 de agosto, el mundo entero contiene el aliento. ¿Se abrirá una brecha definitiva en el comercio global? ¿Cederán las potencias? ¿O desafiarán abiertamente al presidente estadounidense?
La respuesta podría encontrarse no en un gabinete ministerial ni en un comunicado de prensa, sino en los pasillos de Washington, donde los lobbies económicos, los asesores de campaña y los líderes industriales empiezan a moverse. Pero hay un cuarto jugador que ya empezó a sacar ventaja de esta tormenta. Mientras en Occidente las alarmas suenan sin parar, al otro lado del mundo, una potencia se mantiene en silencio. No lanza amenazas, no responde con cartas, no tuitea ni publica comunicados incendiarios. Solo observa y calcula. China, el gigante asiático que lleva más de 2 décadas preparándose para un mundo multipolar, ve en esta crisis una oportunidad histórica. La fractura de las alianzas occidentales puede ser su mayor victoria geopolítica sin disparar un solo tiro. Y no es una exageración. En Pekín, la noticia del anuncio de Trump no fue recibida con temor, sino con estrategia. Mientras Estados Unidos amenaza con nuevos aranceles a sus socios más cercanos, Beijing acelera sus contactos diplomáticos con Europa, América Latina y Canadá. Sí, exactamente los mismos países a los que Washington está presionando. Fuentes de inteligencia europeas aseguran que, en las 48 horas posteriores al anuncio de Trump, al menos 7 delegaciones chinas se comunicaron con funcionarios de alto nivel en Bruselas, Berlín, París, Ciudad de México y Ottawa. ¿El mensaje? Estamos listos para llenar el vacío si Estados Unidos se cierra. China está dispuesta a comprar más vino francés, más acero mexicano, más tecnología canadiense, más productos europeos. Todo a cambio de una cosa: lealtad comercial. Y el plan no es nuevo. Desde hace años, China impulsa su ambicioso programa de expansión económica global, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Un megaproyecto con el que busca conectar Asia, Europa, África y América Latina a través de infraestructura, comercio y acuerdos bilaterales. Pero había un problema. La Unión Europea y América del Norte siempre fueron los bastiones del libre comercio occidental, un bloque unido que frenaba el avance chino. Ahora, con Trump dividiendo y amenazando a sus socios más cercanos, ese muro se resquebraja y China no pierde el tiempo. Mientras Washington exige nuevas condiciones, Pekín ofrece alternativas. Mientras Estados Unidos se encierra, China abre sus mercados, al menos en apariencia, para convertirse en el nuevo socio confiable del mundo. Y eso podría cambiarlo todo. En México, por ejemplo, ya hay señales claras. Empresarios del norte del país han comenzado a recibir propuestas directas de inversionistas chinos que buscan reemplazar a socios estadounidenses ante posibles cierres o aranceles. En Canadá, medios locales reportan reuniones discretas entre diplomáticos chinos y ministros de comercio. ¿El objetivo? Aprovechar la incertidumbre para reconstruir las cadenas de suministro lejos de Estados Unidos. Y Europa. Europa está dividida. Mientras Alemania insiste en una respuesta pragmática y evita una confrontación directa con Washington, Francia ha propuesto acelerar los acuerdos de cooperación económica con Asia. Y no es casualidad que Emmanuel Macron haya anunciado recientemente un viaje a Pekín para reforzar los lazos estratégicos. ¿Se está gestando una reconfiguración total del mapa comercial global? Todo indica que sí, y Trump lo sabe. Por eso, sus cartas no solo son amenazas, son advertencias de que cualquier intento de acercarse a China será considerado una traición económica. En sus palabras, las empresas que abandonen Estados Unidos ahora no tendrán cabida en el futuro. Pero esa narrativa ya no tiene el mismo peso que antes, porque por primera vez en mucho tiempo, los aliados de Estados Unidos no se sienten aliados, se sienten presionados, condicionados e incluso castigados por haber buscado acuerdos propios. Y en ese vacío emocional y comercial, China construye relaciones. La jugada es silenciosa, pero implacable, porque mientras Occidente se concentra en responder a las amenazas de Trump, el dragón asiático se infiltra entre las grietas, ofreciendo estabilidad, inversión y, lo más importante, previsibilidad. Algo que hoy, en Washington, parece escasear. La prensa china no pierde la oportunidad. En editoriales recientes del Global Times y la agencia Xinhua, se describe a Trump como el destructor del orden global y a China como el nuevo garante del equilibrio económico internacional. Retórica potente, cargada, pero calculada, porque saben que cada palabra tiene eco y consecuencias. Y mientras tanto,
Las empresas multinacionales ya hacen cuentas. ¿Vale la pena seguir apostando al mercado estadounidense si sus reglas cambian cada 4 años? ¿O es hora de mirar a Asia, donde las condiciones, aunque autoritarias, parecen más estables y predecibles? Lo cierto es que esta no es solo una guerra de aranceles, es una guerra de poder, de influencia, de narrativa. Y en medio de ese tablero, donde cada país es una ficha, cada empresa un recurso y cada tratado una batalla, se está gestando algo más grande. Una nueva guerra comercial, sí, pero también el nacimiento de una nueva era económica. Y justo cuando parece que China empieza a ganar terreno, aparece un nuevo factor que puede alterar completamente el tablero. Mientras el mundo reacciona con sorpresa, temor y movimientos estratégicos ante el anuncio de Trump, dentro de Estados Unidos la situación no es menos tensa. Y es que lo que parecía una jugada audaz hacia el exterior, también ha encendido una tormenta en el propio patio trasero del presidente. Porque si bien Trump quiere proyectar poder y control, la oposición doméstica a los nuevos aranceles ha sido inmediata y feroz. Y no viene solo de los demócratas, viene de donde más duele, del mundo empresarial, del Congreso y de su propio gabinete económico. Empresas como Ford, General Motors, Apple y Walmart ya han emitido comunicados advirtiendo sobre las devastadoras consecuencias que estos aranceles tendrían sobre la economía estadounidense. Se habla de subidas de precios, despidos masivos e incluso deslocalización de plantas completas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos fue aún más clara. Este no es el camino. Lo que Trump propone no es proteccionismo, es suicidio comercial. Pero eso no es todo. Varios senadores republicanos, los mismos que han respaldado a Trump en cada una de sus decisiones más polémicas, ahora levantan la voz. El senador Mitt Romney lo dijo sin filtros. Estos aranceles no protegen a Estados Unidos, nos aíslan del mundo. Y en el ala más libertaria del partido, el senador Rand Paul calificó las medidas como una traición al libre mercado, alertando que podrían empujar al país a una recesión técnica justo antes de las elecciones. En privado, fuentes de la Casa Blanca admiten que no todos los asesores estaban de acuerdo con la decisión. El secretario del Tesoro habría advertido que golpear al mismo tiempo a Canadá, México y la Unión Europea podría tener un efecto boomerang en los mercados financieros y en el dólar. Pero Trump no escuchó. Yo gané la guerra comercial con China. También ganaré esta, habría respondido el presidente durante una reunión privada, según filtraciones obtenidas por medios norteamericanos. Pero, ¿es eso cierto? Porque, al mirar los mercados bursátiles, el pánico ya se siente. El Dow Jones cayó más de 600 puntos el día del anuncio. El Nasdaq retrocedió un 3%. Empresas exportadoras y manufactureras vieron desplomarse el valor de sus acciones. Y lo más preocupante, la Reserva Federal empieza a considerar un posible escenario de inflación impulsada por el alza de precios en productos importados. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Trump elige lanzar una bomba comercial justo cuando parecía haber cierta estabilidad? Los analistas más cercanos al poder tienen una respuesta que resuena en todos los círculos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y Trump, como maestro de la narrativa que es, sabe que necesita un enemigo, una causa, una batalla épica que lo coloque nuevamente como el defensor del pueblo americano, frente a los intereses extranjeros. Para su base electoral, la idea de que Canadá le envía fentanilo, que Europa lo estafa con impuestos y que México no coopera lo suficiente, es una historia que encaja perfecto. No importa que los datos sean debatibles o exagerados, lo que importa es el relato. Y así, mientras los diplomáticos intentan frenar una tormenta que ya tomó vuelo propio, mientras China teje alianzas en las sombras y mientras Europa evalúa represalias de miles de millones de euros, Trump sonríe frente a las cámaras, convencido de que está recuperando la grandeza americana. Pero la pregunta que nadie puede responder aún es esta: ¿qué pasará si todos responden al mismo tiempo? ¿Qué pasa si México se aleja? ¿Si Canadá se alía con China? ¿Si Europa rompe con Washington? ¿Si los mercados colapsan y el empleo cae? ¿Será esta jugada el golpe maestro que lo catapulte nuevamente a la cima política? ¿O será el error que marque el principio del fin? Porque en esta guerra comercial no habrá tregua sin costo, y lo que comenzó como una simple carta con amenazas puede terminar reescribiendo el mapa económico mundial.
Una cosa es segura, el reloj corre. El 1 de agosto es la fecha límite, y todos están esperando un movimiento final. ¿Lo hará Trump? ¿O ya es demasiado tarde? Si llegaste hasta aquí, lo viste claro. Esto no es solo comercio, es poder, presión y peligro. Comenta, no se juega con el mundo. Si tú también crees que esta guerra no tendrá ganadores,